corrigiendo lo que quedó pendiente. Dice, escribe 5 números naturales cuyo media, aritmética y mediana sean iguales. Esto está mal, ahí está. Iguales. Ahí está. Bien. Lo primero que voy a hacer es escribir los 3 primeros valores. Yo quiero 5 valores. Voy a escribir los primeros 3. Los voy a escribir ordenados para ya poder ver la mediana. Por ejemplo, 3, 5, 8. La mediana va a ser el 8. Y voy a escribir 2 más, qué sé yo. Vamos a poner, ya ordenados, vuelvo a repetir. Vamos a poner un 10. Y es sencillo calcular la que sigue para que la media dé lo que yo quiero. Es decir, yo quiero que la media me dé 8 ahora. Entonces 3 más 5 más 8 más 10 más x sobre la cantidad de valores que son 5 me tiene que dar el valor de la mediana, que es 8. 5 por 8, 40, entonces tendré que hacer 40 menos 10 menos 8. 40 menos 10 menos 8 menos 5 menos 3. Y eso me va a dar el medio error, no sé qué habré hecho. 40 menos 5 menos 3 menos 8 menos 10, medio 14. Entonces el valor que tiene que tomar x es 14. Entonces los 5 valores van a ser así. En mi caso, ustedes pueden elegir los que quieran. 14. También podríamos haber puesto 2, 4, 6, 8, 10. Acá me aseguro que 6 la media y 6 la mediana, pero no tienen por qué ser en escala o todos iguales o todo ese tipo de respuesta que se suelen dar. Pueden elegir los valores que ustedes quieran y calcular el último que falta. Vamos a leer el ejercicio que sigue. Dice, en un kiosco hay flores rojas, blancas y amarillas. Las rojas cuestan 700 pesos, las blancas 400, las amarillas 200. El vendedor dispone de 20 rojas, 50 blancas y 40 amarillas. ¿Cuál es el ingreso promedio que logra al vender las flores? Básicamente es 20 por 700. Nosotros vamos a sacar la media. 20 por 700 más 50 por 400 más 40 por 200, dividido el total de flores que tenemos, 70, 110. Porque nos pide el ingreso promedio. Nos está preguntando cuánto ganamos promedio por cada flor. 20 por 700 más 50 por 400 más 40 por 200. Y esto nos da, ya lo hago dividido 100, 420 pesos promedio. Es decir, por cada flor gana, o sea, no es la ganancia, es el ingreso total, 420. El problema que sigue dice, en la universidad un alumno obtuvo 4,3 que pondera el 20%, 5,8 que vale un 30% y 4,2 en un examen que se considera del 50% de la nota final. Calcula la nota final. Como nosotros vamos a ver ahora, necesitamos calcular la media ponderada. Y la media ponderada la vamos a hacer calculando el valor por la ponderación, más el otro valor, en este caso son 3, por la ponderación o el peso que se le dio, más el valor por la ponderación. Cuando yo sumo los pesos de abajo, me va a dar 100% en este caso, ¿sí? Entonces hacemos 3,4 por 20
más 5,8 por 30 más 4,2 por 50. Eso me da 4,52 sobre 100, que me da 4,52. La nota ponderada, el promedio, vamos a decirle promedio, pero no es el promedio, es la media ponderada, el valor que el profesor considera que va a tener según el peso que le dio a cada nota. Fíjense que esta, que es una nota importante, sacó una nota más baja que en esta, que es menos importante. En ese equilibrio de notas termina sacando 4,52. Seguimos con el 45, que dice, en un curso de 38 estudiantes se sabe que 18 son mujeres. Entonces tenemos 18 mujeres y 20 varones. En una prueba de matemática los hombres obtuvieron como promedio 5,3 y las mujeres 6,2. ¿Cuál es el promedio del curso? Bueno, nosotros tenemos entonces que el promedio de mujeres va a ser las 18 mujeres, la suma de los XY, en este caso, los FI, perdón, sobre 18. Por lo tanto, la suma de las mujeres, vamos a ponerle suma del valor de la suma de las mujeres, vamos a poner. Perdón. La suma de las mujeres va a ser igual a 6,2 por 18. Eso nos da 111,6. Para sacar la suma de los hombres vamos a hacer el mismo procedimiento. La suma de los varones sobre 20. Entonces la suma de los varones va a ser 5,3 por 20. 106. Entonces, si yo quiero sacar cuál fue el promedio general o la media general, voy a tener la suma de las mujeres más la suma de los varones, todo eso sobre el total, que como dice acá son 38. Entonces voy a hacer 111,6 más 106 sobre 38. Vamos a eso. Y eso me da algo mal. Vamos de nuevo. 111,6 más 106 igual. Eso dividido 38. 2,9 hay algo que está mal. Esperen que revise. Estaba haciendo mal la cuenta. Da 5,72. Vamos a poner 5,7. Ese es el promedio entre el total de alumnos. El ejercicio 46 dice, para la calificación final de una asignatura se tendrán en cuenta la nota del examen con un 70%, el trabajos y ejercicios el 20% y la asistencia el 10%. Un alumno que tuvo 6 en el examen final y 7 en trabajos y asistió a todas las clases, por lo tanto tuvo un 10 en asistencia, ¿cuál es la nota final? Bueno, nosotros vamos a calcular la media ponderada, que va a ser del 100% abajo porque es la suma de las ponderaciones, 70 más 20 más 10, y arriba va a ser un 6 en el examen final, 6 por 70, más un 7 en el trabajo, en trabajos y ejercicios, es decir, por 20, más un 10 por 10, porque en asistencia tiene un 10 y se le da el 10% de la ponderación. Vamos a hacer la cuenta. 6 por 70 más 7 por 20 más 10 por 10. Esto me da, acá algo hice mal, 6 por 70.
más 7 por 20 más 10 por 10. Me da 660 sobre 100, es decir que la media ponderada, acá no tengo lugar, lo voy a escribir acá, es de 6,6. Es la nota que va a sacar ese alumno en función de la importancia que le dio el profesor a cada parte de la asignatura y las notas que él se fue sacando en cada categoría. Y llegamos al último ejercicio de esta unidad que dice un histograma. El histograma de la distribución correspondiente al peso de 100 alumnos de secundaria es el siguiente. Y lo tenemos en forma de gráfico, de histograma, por supuesto. Y bueno, sabemos que un histograma va a ser de una distribución de frecuencia para datos agrupados en intervalo. Nos pide que formar la tabla de distribución y calcular la mediana y la moda, así que vamos a hacer eso. Vamos a tener que hacer una tabla. En esa tabla vamos a tener que poner el intervalo, la marca de clase. Esperen que se me colgó el Word. Aparte de la marca de clases, la frecuencia de cada intervalo. Luego vamos a tener que hacer la frecuencia acumulada para calcular la mediana. O sea que necesitamos 4 columnas. Ni bien esto se normalice, ahí está. 4 columnas y vamos a poner algunas filas. Total, las filas después se pueden agregar. Se volvió a colgar. Bueno, acá tenemos la tabla hecha. El primer intervalo va a ir de 60 a 63. Les recomiendo que construyan la tabla a la par mío. La marca de clase la vamos a sacar después. Tenemos que 5 la frecuencia. Así completamos toda para que no tenga que estar mirando el video largo haciendo esto. Bueno, ya tenemos construida la tabla. Vamos a sacar la marca de clase. Si yo tengo entre 60 y 63 dividido 2, me da 61,5. Los intervalos van de 3 en 3, así que acá vamos a tener 64,5. 68, perdón, 67,5, 70,5 y 73,5. Una cosita, un detalle que no tuve en cuenta, en el último intervalo, como nosotros no tenemos los datos y no sabemos si el último intervalo está incluido, vamos a cerrarlo para que el conjunto quede cerrado. Vamos a calcular la acumulada, 5, ahora tengo que hacer 5 más 18, eso me da 23. La siguiente acumulada es más 42, por lo tanto me da 65. La siguiente le sumo 27, me da 92. Y por supuesto más 8 me da 100, que es el valor que teníamos como total. Bueno, vamos a ponernos a calcular la media. Nos arrancamos. La media va a ser igual a la marca de clase, la suma de las marcas de clase por la frecuencia. Yo lo voy a hacer directamente, es decir, 61,5 por 5 más 64,5 por 18 más 67,5 por 42 más 70,5 por 27 más 73,5 por 8. Eso me dio
6.795 dividido 100, que nos va a dar 67,95 la media. La media va a estar por acá. El promedio de las estaturas de estos 100 estudiantes. Bien, seguimos con la mediana. Recordemos que en la mediana y en la moda necesitamos aplicar una fórmula y esa fórmula va a depender del valor medio. Perdón, del valor mediano, vamos a llamarlo. Si yo tengo 100 valores, voy a dividirlo por 2 y eso me da 50. El primer intervalo que supere la frecuencia acumulada del 50 es el intervalo de la mediana. Ahí va a caer y con ese voy a calcular. Para la mediana necesitamos el intervalo, el límite inferior del intervalo, que en este caso es 66, más el n sobre 2 que nos dio 50, menos la frecuencia acumulada anterior a la mediana, es decir, 18, sobre la frecuencia de la mediana, perdón, 23, no miré la acumulada, miré la frecuencia común, no es la que queremos, 23, y acá va a ir la frecuencia de la mediana, que es 42, sobre 42, por la amplitud del intervalo, que como bien dijimos antes era 3. Ahora solo resta calcular. Vamos a calcular, sería 50 menos 23, ese resultado lo tengo que dividir por 42. A eso lo tengo que multiplicar por 3 y luego sumárselo a 66. Esto me dio 67,9. Tenemos la media y la mediana ya calculadas. Vamos con la moda. Recordemos que para la moda tenemos una fórmula, pero también es prioritario que miremos el valor que tiene más frecuencia, que también es el mismo intervalo que recién. El intervalo que tiene más frecuencia es el que tiene 42 de frecuencia. Entonces también nos va a dar el límite inferior, que es 66, más D1, que era la frecuencia de este intervalo menos la anterior, o sea, 42 menos 18, que nos da 24, sobre la misma división, más ahora 42 menos 27. Eso nos da 15. Todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces vamos a hacer la cuenta. Tengo 24 más 15, que me da 39. Entonces arranco 24 dividido 39. A eso lo multiplico por 3 y le sumo 66. Y eso me da 67,8. Bastante parecida a las 3, media, mediana y moda. Y terminamos la práctica de medidas de tendencia central. Nos vemos.